Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. La vez pasada les había prometido que si llegábamos a los 2000 likes en cualquiera de los videos de nuestra hada Sakura, les iba a mostrar cómo realizamos este lindo árbol Sakura. Al final así es como te va a quedar, miren. En mi caso no le he colocado ni flores ni hojas porque este arbolito lo voy a estar usando en otros proyectos para mis fotos y para mis videos. Espero que sea de tu total agrado y vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, también puedes usar hilo 100% acrílico o el hilo de tu preferencia. Napa o relleno acrílico. Algunas piedritas, yo he usado entre 6 a 7 piedritas. De preferencia que sean planas como estas. Silicona fría o silicona caliente. Metro y medio de alambre eléctrico, este alambre en su interior. Cuando tú retires la envoltura vas a encontrar 7 hilos de cobre, miren. Pero como yo solamente tengo 1 metro, entonces voy a completar el otro medio metro con ese alambre que también es alambre eléctrico, pero es de un solo hilo, por eso es más grueso. Entonces ahí estaríamos completando el 1,5 metros que necesitamos. Vas a retirar la envoltura con mucho cuidado. Y también un pedacito de cartón. Y no olviden que si les gusta el video, regálenme un like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer la parte de abajo de la base en color marrón y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora nos toca tejer la vuelta número 2. En esta vuelta voy a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en esta vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, coloca tu marcador, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vas a tejer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y repites esta secuencia. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento.
Después, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 7 y voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en esta vuelta número 8 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Después, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y repites esta secuencia, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en esta vuelta número 9, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos en esta vuelta número 9. Vamos a tejer la vuelta número 10 y voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después, 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y en la vuelta número 11, la secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 66 puntos bajos en esta vuelta número 11. Ahora vamos a tejer la vuelta número 12 y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Después, 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir, 10 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 72 puntos bajos. Y en esta vuelta número 13, la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 78 puntos bajos en esta vuelta número 13. Y en la vuelta número 14 vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento.
Después 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 12 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 84 puntos bajos. Y en la vuelta número 15, la secuencia que vas a tejer es de 13 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 90 puntos bajos en esta vuelta número 15. Y en la vuelta número 16 vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Después 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ahora sí, y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 14 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 96 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 17 y la secuencia que vas a repetir es de 15 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 102 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y en la vuelta número 18 vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Después vas a tejer 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y un aumento. Y vuelves a repetir esta secuencia, 16 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 108 puntos bajos. Y en la vuelta número 19, la secuencia que vas a repetir es de 17 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 114 puntos bajos en esta vuelta número 19. Ahora vamos a tejer la vuelta número 20 y voy a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Después vas a tejer 18 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 18 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 120 puntos bajos. Una vez que hayas terminado, aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado y una cadenita. Ahora sí, vamos a cortar esta hebra. No dejes una hebra muy larga. ¿Listo? Miren. Y antes de continuar, vamos a dibujar lo que hemos tejido aquí en nuestro cartón. Y después vamos a cortar este círculo. Bien, ahora nos toca pegar este cartón a lo que hemos tejido. Vamos a colocar un poco de silicona fría. Y ahora sí vamos a pegar. Nos tiene que quedar bien centradito. Y la parte del tejido nos tiene que quedar bien planito. Miren, así. Y vamos a dejar a que seque bien esto que acabamos de pegar. Vamos a continuar. Voy a continuar con el color marrón. Esta es la parte interior de la base. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora me tocaría tejer la vuelta número 2. Y voy a hacer 6 aumentos. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a tejer es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Me toca tejer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a tejer es de 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta número 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente tomando la hebra delantera. En total vas a tener 36 puntos bajos en esta vuelta número 7. Recuerden que es tomando la hebra delantera.
Ahora, de la vuelta 8 hasta la vuelta 18 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Te vas a quedar en el último punto de la vuelta 18 sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color verde. Retiro un momentito tu marcador. Ahora sí. Ajustas un poquito y ahora vamos a tejer la vuelta número 19. Vas a tomar solo la hebra trasera y vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en esta vuelta número 20 vamos a tejer 3 puntos bajos. Ahora sí tomas el punto completo. 1, 2, 3 y un aumento. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en esta vuelta número 21, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos en esta vuelta número 21. Y en esta vuelta número 22 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y en esta vuelta número 23, la secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 66 puntos bajos en esta vuelta número 23. Y en la vuelta número 24 vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Después 10 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 10 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 72 puntos bajos. Y en la vuelta número 25, la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 78 puntos bajos en esta vuelta número 25. Y en la vuelta número 26 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 1,
ver, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Después vas a tejer 12 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 12 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 84 puntos bajos. Y en la vuelta número 27, la secuencia que vas a repetir es de 13 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 90 puntos bajos en esta vuelta número 27. Y en la vuelta número 28 vamos a tejer 7 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Después vas a tejer 14 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 14 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 96 puntos bajos. Y en la vuelta número 29, la secuencia que vas a tejer es de 15 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 102 puntos bajos en esta vuelta número 29. Y en la vuelta número 30 vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Después vas a tejer 16 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 16 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 108 puntos bajos. Y en la vuelta número 31, la secuencia que vas a tejer es de 17 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 114 puntos bajos en esta vuelta número 31. Y en la vuelta número 32 vamos a tejer 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Después vas a tejer 18 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 18 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 120 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 33 hasta la vuelta 37 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Una vez que hayas terminado, aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado. Y vas a dejar una hebra bien larga, porque con esa hebra vamos a unir ambas piezas. La pieza anterior que hemos tejido y esta de aquí. Miren, ya está seco esta parte. Ahora sí vamos a pegar este lado. Vamos a colocar un poco de silicona en esta base, en todo el contorno y en el centro también. Bien, ahora sí,
Esta parte tiene que quedar en el centro del cartón, justo en el centro. Te vas a ayudar aquí de tus dedos y vas a ajustar un poquito hasta que esta parte seque para poder continuar con el proyecto. Una vez que haya secado, te vas a ayudar de tu aguja lanera porque vamos a empezar a unir estas piezas. Del lado marrón vas a tomar la hebra trasera. Así, solo la hebra trasera. Ahora, del tejido verde vas a tomar la hebra delantera. Solo la hebra delantera. Y de esta manera vamos a ir uniendo nuestras piezas poco a poco porque también vamos a ir rellenando. Mientras vamos cerrando, vamos a ir rellenando. Aquí para empezar vas a unir unos 8 centímetros, más o menos hasta aquí. ¿Ok? Cuando hayas unido más o menos 8 centímetros, como puedes ver, antes de rellenar, vamos a colocar aquí en el centro de nuestro tejido un pedacito de cartón. Vas a enrollar de esta manera que te quede bien durito. Así. Y esto lo colocas aquí en la parte del centro. Ahora sí. Ahora sí vamos a comenzar a rellenar. Estoy usando de 5 a 6 piedritas. Estas piedras es para que le dé un poco de peso a la base de nuestro árbol. Y cuando coloques las piedritas, las vas a envolver en un poco de napa. Así, de esta manera. Y colocas en el interior de nuestro tejido. Así es como vas a ir rellenando el tejido. Vas cerrando tu tejido y también vas a ir rellenando. Ya te voy a mostrar el resultado final. Una vez que hayas terminado, así es como te va a quedar al final. Ahora sí vas a retirar este cartoncito que hemos puesto en la parte del centro. Y miren, está bien bonito y bien pesadito también porque le colocamos las piedritas. Vamos a tejer las flores en color rosado y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Vas a cerrar el anillo mágico y ahora aquí en el primer punto vas a tejer un punto deslizado, así. Luego 2 cadenas,
1 y 2. En el mismo lugar vamos a tejer un punto alto. Luego, en el mismo lugar, un doble punto alto. Después, una cadena. Y ahora vas a retroceder hasta dos puntitos, 1 y 2. Aquí vas a tejer un punto deslizado. Luego, en el mismo lugar, un punto alto. A ver, otra vez. Ahora sí. Y después, dos cadenas. 1 y 2. Vas al siguiente punto y tejes un punto deslizado. Miren. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí en el mismo lugar haces dos cadenas. En el mismo lugar un punto alto. En el mismo lugar un doble punto alto. Después una cadena, retrocedes hasta el segundo punto y tejes un punto deslizado. Y en el mismo lugar un punto alto. Y luego dos cadenas. 1 y 2. Te vas al siguiente punto y tejes un punto deslizado. En total tienes que tejer 5 pétalos. Estoy a punto de terminar. Aquí me faltaría tejer las dos cadenas. 1 y 2. Aquí donde empezaste haces un punto deslizado y cortas la hebra. Y con tu aguja lanera, esta hebra la vas a llevar por la parte de atrás, así, y vas a amarrar con la otra hebra que nos ha quedado y cortas el hilo. Y al final así es como te va a quedar. En total, en mi caso, tejí 50 flores. Para este arbolito he tejido 50 flores. En cada rama he pegado 2, a veces 3, hasta 4 flores en cada rama. Eso ya lo dejo a tu preferencia. Y de esta manera hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. En la segunda parte les estaremos mostrando cómo realizamos este lindo arbolito. Y les digo estaremos porque el creador del arbolito es mi esposo, así que en el siguiente video él me estará ayudando para crear esta linda belleza. No se lo pierdan, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.